Bienvenidos a Gossip de Estrellas, Amores. Javier Seriani acaba de lanzar una revelación explosiva que podría significar el cierre definitivo del reinado de Patti Chapoy en los medios mexicanos. Tras varias semanas de críticas contra Casu, el comunicador argentino decidió hablar y desvelar lo que nadie se animaba a mencionar, una realidad que deja a Chapoy totalmente vulnerable frente a toda la audiencia mexicana. ¿Hasta qué punto puede llegar la toxicidad del dominio cuando alguien percibe que su posición está en peligro? ¿Y qué sucederá ahora que Seriani presentó las evidencias que podrían derribar a la monarca del espectáculo para siempre? Quédate con nosotros hasta el cierre, porque lo que vas a descubrir hoy no solamente deja a Patti Chapoy sin argumentos, sino que transforma para siempre la dinámica mediática entre México y Argentina. Esto apenas está empezando. Mira, amores, es posible que esta narrativa te cause inquietud porque cuando los hechos salen a relucir, muchas fachadas se desmoronan. Quizá al terminar de escuchar esto, ya no percibirás de la misma forma a Patti Chapoy ni a todo el equipo de Ventaneando. Pero si te mantienes aquí, comprenderás por qué Javier Seriani tomó la determinación de enfrentarse al gigante mediático más influyente de México y cómo esa determinación podría revolucionar la televisión para siempre. Durante más de 3 décadas, el nombre de Patti Chapoy ha representado dominio mediático, dominio financiero y especialmente dominio simbólico. En la industria televisiva mexicana, su presencia se estableció como un emblema de autoridad indiscutible, la comunicadora que determinaba quién ascendía, quién descendía y quién merecía ser absuelto. No era simplemente una conductora, era una magistrada sin corte y con millones de televidentes como testigos. Chapoy no requería elevar la voz. Su poder residía en la mirada, esa pausa medida, esa semisonrisa que aparecía justo antes de pronunciar una sentencia devastadora. Así edificó su dominio. Entre el murmullo y la confiabilidad, entre la acusación y la sugerencia, una mezcla perfecta para un territorio que durante décadas aprendió a digerir el escándalo con el mismo apetito con el que observaba telenovelas. Cuando Ventaneando surgió en los años 90, el concepto fue innovador. Por primera ocasión, un conjunto de comunicadores hablaba sin restricciones de lo que sucedía tras bambalinas, exponiendo las miserias de la farándula mexicana. Pero con el transcurso de los años, lo que inició como comunicación de entretenimiento se transformó en otra cosa, una maquinaria capaz de aniquilar reputaciones en cuestión de minutos. Porque ese es el truco del dominio mediático, amores. Inicia con datos y termina con manipulación. Chapoy lo comprendió mejor que nadie. Dominar la narrativa era dominar la realidad. Y durante mucho tiempo, nadie se atrevió a cuestionarla. Mientras tanto, las figuras del espectáculo caminaban sobre una cuerda floja. Una simple llamada de Ventaneando podía significar exposición o destierro. Un comentario al aire podía convertirte en héroe o en marginado. Y lo más paradójico, muchos artistas sabían que estaban siendo utilizados, pero seguían participando del juego, porque en México, durante años, no aparecer en televisión era peor que aparecer mal. El problema es que ese ecosistema tenía fecha de vencimiento. La audiencia comenzó a cambiar. Las redes sociales abrieron otras voces y el temor empezó a diluirse. La gente descubrió que podía comunicarse directamente con sus ídolos sin intermediarios. Y en ese nuevo escenario, la antigua fórmula de Chapoy, la del rumor transformado en verdad, empezó a desgastarse. Aún así, la conductora no se adaptó. Siguió atacando desde el mismo púlpito, con el mismo estilo, creyendo que la autoridad de su nombre bastaría para mantener el respeto. Pero la televisión ya no es un altar, es un campo de batalla donde los dioses pueden caer con un solo clic. Y si te está gustando esto que estamos destapando aquí en Gossip de Estrellas, suscríbete ahora, amor, porque esto se pone cada vez más intenso. Y justo en ese contexto aparece el nombre que encendió la mecha, Casu. Una mujer que encarna todo lo que incomoda al sistema mediático tradicional. Es extranjera, es libre, no se disculpa por ser sensual y no necesita la televisión para llenar estadios. Chapoy, acostumbrada a moldear las figuras femeninas a su medida discretas,
obedientes, predecibles, no soportó ver a alguien romper el molde sin pedir permiso, así que comenzó la ofensiva. En Ventaneando, entre risas y comentarios casuales, se empezó a cuestionar la forma en que Casu vestía, cómo bailaba, cómo hablaba. La crítica se disfrazó de opinión, pero todos entendimos el mensaje. No pertenece. Y ahí está la palabra clave, porque detrás de esa frase se esconde el veneno más sutil, el rechazo a lo diferente, a lo nuevo, a lo que no se puede controlar. Chapoy lleva décadas usando la moralidad como escudo, pero la moralidad, cuando se usa para atacar, se convierte en hipocresía, y el público lo huele, amores. México ya no es el país que aplaudía sin cuestionar. Ahora hay un nuevo espectador, informado, crítico, con acceso a versiones alternativas. Y cuando ese público escuchó a Chapoy decir que Cazzu usaba el morbo para vender, la reacción fue inmediata. Las redes no perdonan la incongruencia. Miles de comentarios comenzaron a señalar la ironía. ¿Morbo? ¿El mismo programa que vive de chismes íntimos está hablando de morbo? El golpe fue duro, pero la verdadera estocada vendría de alguien que conoce el juego por dentro y que, a diferencia de muchos, no tiene miedo. Porque mientras en TV Azteca trataban de minimizar el tema, Javier Seriani afinaba su puntería. Desde su trinchera digital, observaba cómo el discurso de Chapoy se volvía más agresivo, más personal, más desesperado, y decidió entrar en la arena. Lo que quizá Patty no calculó es que Seriani no pertenece a su círculo. No lo puede vetar, no lo puede silenciar, no lo puede humillar en su set. Y sobre todo, Seriani domina el terreno donde Chapoy no tiene poder, el Internet. Ahí no hay censura, ni cortes comerciales, ni guiones dictados por ejecutivos. Solo audiencias que eligen qué creer y a quién escuchar. Así que cuando Seriani la llamó la reina del veneno televisivo, no fue una provocación vacía, fue una descripción precisa de un estilo que, aunque marcó una era, hoy empieza a oler a obsolescencia, porque el periodismo de espectáculos no puede seguir disfrazando el ataque de información, y menos en tiempos donde el público ya aprendió a distinguir entre verdad y manipulación. Chapoy, sin embargo, parece no entenderlo. Cada vez que intenta defender su legado, termina confirmando las críticas. Cada entrevista, cada gesto altivo, cada comentario despectivo sobre las nuevas generaciones de artistas se convierte en evidencia de lo mismo. El poder absoluto de antes ya no existe. Lo curioso, y aquí entra la ironía, es que la mujer que durante años acusó a otros de no evolucionar, hoy es el símbolo más claro de lo que se quedó atrás. Su programa, que una vez marcó tendencia, hoy parece un museo del escándalo, donde los ecos del pasado resuenan más fuerte que las voces del presente. Y es ahí donde nace la verdadera tensión de esta historia, amores. No se trata solo de una pelea entre dos comunicadores. Se trata de la caída lenta y visible de un modelo que ya no encaja en la era digital. Chapoy representa el control centralizado del relato. Seriani, la anarquía informativa que Internet trajo consigo. Y entre ambos, un público dividido entre la nostalgia y la verdad. Por eso este conflicto importa, porque lo que está en juego no es solo una reputación, es el fin de una era mediática y el nacimiento de otra. Y si crees que esto apenas está empezando, suscríbete a Gossip de Estrellas porque lo que viene es una radiografía sin filtros del cambio más grande que ha vivido la televisión mexicana en su historia. Si Patti Chapoy fue la reina del espectáculo televisivo, Javier Seriani es el pirata que llegó a dinamitar su trono. No vino a pedir audiencia, no llegó con reverencias ni discursos diplomáticos. Llegó con una espada hecha de verdad, sarcasmo y una cámara encendida. A diferencia de Chapoy, que se construyó desde el sistema, Seriani creció enfrentándolo. Desde sus inicios en la televisión argentina, su estilo fue incómodo, irreverente, casi temerario. Era el periodista que hacía las preguntas que otros evitaban, el que se colaba en los camerinos, el que grababa lo que nadie debía ver. Y aunque muchos lo odiaban, todos lo veían, porque detrás de ese tono provocador había algo que escasea en los medios: autenticidad. Seriani no finge ser neutral,
No se esconde detrás del solo informamos. Él opina, señala y, cuando tiene pruebas, dispara sin titubear. Y eso, en la era de las audiencias digitales, es oro puro. Porque la gente ya no quiere máscaras ni reporteros que leen un guión. Quiere personajes con voz propia, con criterio, con humanidad. Y aunque a veces sea brutal, Seriani conecta precisamente porque no teme mancharse las manos. Su plataforma, Chisme No Like, nació con esa filosofía: decir lo que otros callan, sin padrinos, sin televisoras, sin filtros. Y lo logró. En pocos años, el programa se convirtió en una referencia continental, donde Ventaneando se muestra elegante y contenido. Chisme No Like es visceral, callejero, directo. Uno representa el pasado dorado de la televisión, el otro, la revolución cruda de las redes. Por eso, cuando Seriani decidió hablar de Chapoy, el impacto fue inmediato. No era una simple crítica, era un desafío público, una declaración de guerra mediática contra una figura que llevaba 3 décadas sin rendir cuentas a nadie. Su primer ataque fue quirúrgico. No recurrió al insulto fácil, sino al desmontaje inteligente. Mostró los clips exactos en los que Chapoy y sus colaboradores lanzaban comentarios despectivos sobre Casu. Analizó el lenguaje, el tono, los gestos, y luego, como quien da un golpe con guante blanco, soltó la frase que marcaría un antes y un después. Esto no es periodismo, esto es violencia mediática disfrazada de entretenimiento. El público estalló, y lo más curioso es que la mitad de quienes comentaban no eran fanáticos de Casu. Eran espectadores cansados del doble discurso, de la impunidad de ciertos nombres que creen que el poder mediático es eterno. Ahí es donde Seriani se convierte en algo más que un comentarista, amores. Se vuelve símbolo, un portavoz del hartazgo, un Robin Hood de la información que roba cámaras a los ricos para dárselas a los silenciados. Chapoy, acostumbrada a que nadie le conteste, no supo reaccionar. Su silencio fue interpretado como debilidad, y Seriani lo aprovechó. En cada transmisión subía la apuesta, mostraba nuevos fragmentos, hacía análisis más duros, citaba fuentes internas de TV Azteca. Y lo más potente de todo, lo hacía con un tono de ironía elegante, esa mezcla de indignación y humor que convierte una crítica en espectáculo. Porque Seriani entiende el juego del algoritmo, sabe que la gente no quiere sermones, quiere emociones, por eso alterna indignación con sarcasmo, denuncia con burla, empatía con confrontación, y en ese vaivén mantiene al espectador atrapado. La clave está en su estrategia narrativa. Cada video suyo tiene estructura de thriller, presenta el misterio, lanza una acusación, dosifica la prueba, genera tensión y al final entrega la revelación. No es casualidad que su retención en YouTube supere el promedio de los programas televisivos. Él no informa, cuenta historias reales con ritmo de ficción. Mientras tanto, Chapoy sigue leyendo teleprompter. Y ahí está la diferencia esencial, amores. La televisión vieja enseña a parecer profesional. La era digital premia a quien parece humano. Y en esa comparación, Patti Chapoy pierde. Porque la frialdad que antes se interpretaba como elegancia, hoy suena a desconexión. Lo más irónico de todo es que Seriani, que fue durante años marginado por el mismo sistema que Chapoy representa, terminó usando esa exclusión como motor. Lo que antes era su debilidad, ahora es su marca. Y esa narrativa de outsider le da un poder emocional que ningún productor de TV puede comprar. En su enfrentamiento con Chapoy, Seriani no solo denuncia un caso, expone una estructura. Pone al descubierto cómo, durante años, se manejó la información del espectáculo desde el miedo, las relaciones personales y los intereses comerciales. Habla de vetos, de contratos ocultos, de periodistas que reciben instrucciones para atacar o callar según convenga al canal. Y aunque algunos lo acusan de exagerar, los números le dan la razón. Cada vez que menciona a Ventaneando, las búsquedas en redes sobre el programa se disparan. El público quiere saber más, quiere contexto, quiere contrastar versiones, y ese simple hecho es un triunfo para Seriani, porque en la guerra de la atención,
La curiosidad es la moneda más valiosa. Amor, si sigues aquí con nosotros en Gossip de Estrellas, dale like y suscríbete porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. Pero el argentino no se limita a atacar, también propone. Habla de la necesidad de un nuevo tipo de periodismo de entretenimiento, más transparente, más valiente, menos complaciente. Y eso, dicho por alguien que vive del chisme, tiene peso, porque lo dice desde adentro, desde la trinchera del espectáculo, no desde la torre moral de un noticiero. Esa honestidad incómoda es lo que lo convierte en el enemigo perfecto de Chapoy. No es un competidor de rating, es un espejo. Y los espejos, cuando devuelven la imagen sin filtros, duelen. La tensión crece porque, a diferencia de los viejos rivales mediáticos de Chapoy, Seriani no busca su aprobación ni su perdón. No tiene nada que perder. Y cuando enfrentas a alguien sin miedo, el poder se tambalea. Chapoy, que solía manejar los conflictos a puerta cerrada, se encuentra ahora en un escenario donde todo se graba, todo se comparte, todo se viraliza. Y aunque intente minimizarlo, sabe que el golpe no vino de un tabloide, sino de un competidor legítimo en influencia. Seriani no necesita un canal de televisión. Tiene una audiencia digital más fiel que cualquier rating de Nielsen, y eso es lo que realmente la inquieta, porque el poder mediático, como la fama, es una ilusión sostenida por la atención del público, y ahora esa atención está girando hacia otro lado. El argentino se ha convertido en la voz que muchos temen escuchar, pero no pueden dejar de oír. Un provocador con propósito, un narrador que mezcla sátira con verdad y que ha demostrado que, en la era digital, el periodismo no necesita traje ni permiso, solo valor. Por eso, cuando Chapoy calla, Seriani habla, y cuando Chapoy se defiende, Seriani contraataca con datos, con ritmo y con una sonrisa que suena más a advertencia que a burla. Al final, no es solo un enfrentamiento entre dos personalidades. Es un choque de paradigmas, la televisión como monarca contra el Internet como democracia. Y en esa guerra no gana quien grita más, sino quien logra que la gente se quede escuchando. Y si tú sigues aquí escuchando esta historia en Gossip de Estrellas, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es la parte más intensa. El efecto dominó que este enfrentamiento está provocando en toda la industria del entretenimiento mexicano. En medio de esta tormenta mediática aparece el nombre que encendió la mecha, Casu. Una mujer que no pidió permiso para triunfar y que, sin buscarlo, se convirtió en símbolo de una generación que ya no se deja definir por los viejos moldes del espectáculo. Casu no llegó a México como una promesa vacía, llegó como un fenómeno consolidado, traía una trayectoria sólida, millones de oyentes y una identidad artística tan marcada que resultaba imposible encasillarla. No necesitó una televisora para hacerse famosa, ni una campaña de marketing controlada por ejecutivos. Su éxito nació de las redes, del boca a boca, de una conexión directa con el público. Y eso, para figuras como Patti Chapoy, es inaceptable, porque en el mundo de la televisión tradicional, el éxito sin padrinos se percibe como amenaza, y más aún cuando ese éxito viene acompañado de algo que el sistema no sabe manejar: autenticidad femenina. Casu es sensual, sí, pero no en el sentido complaciente que la televisión mexicana ha explotado durante décadas. No es la mujer que se muestra para agradar, es la que se muestra porque puede, y esa diferencia, tan sutil como poderosa, cambió el juego. Cuando Chapoy y su equipo comenzaron a comentar sus conciertos, no criticaban el arte, criticaban la libertad. Decir que Casu usa el morbo es la traducción moderna de una vieja narrativa, la del castigo a la mujer que se atreve a controlar su imagen. La historia se repite, amores, solo que ahora la protagonista no está dispuesta a quedarse callada. Mientras en Ventaneando lanzaban dardos en horario familiar, Casu agotaba entradas en Mérida, Monterrey y la Ciudad de México. Su gira, lejos de fracasar como muchos vaticinaban, se convirtió en una celebración colectiva. Las redes se llenaron de videos, de fans coreando sus letras, de mujeres que veían en ella algo más que una cantante,
una representación de libertad emocional y corporal. Y aquí viene lo interesante. El público que sigue a Kazu no busca perfección ni escándalo, busca identificación. Ella habla de vulnerabilidad, de deseo, de maternidad, de desamor, sin miedo a contradecirse. Y eso la conecta con una audiencia que no se reconoce en las fórmulas televisivas de los 90. Mientras Chapoy intenta sostener una imagen moralista, Kazu propone algo completamente distinto, una estética honesta. Su música no se disfraza de poesía cursi ni de rebeldía vacía. Tiene algo más crudo, más humano, más real, y cuando un artista así aparece, el sistema que vive del artificio se siente amenazado. Por eso el ataque fue tan personal, porque no era solo una crítica a su show, era una defensa del status quo, una manera de recordarle al público: aquí todavía mandamos nosotros. Pero el público ya no obedece, amores. El público elige, compara, opina, y cuando vio los ataques, reaccionó con la fuerza que solo tienen las redes en pleno 2025. Viralidad imparable. En cuestión de horas, los hashtags Casuté apoyamos y Fuera Chapoy se volvieron tendencia. Miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos del programa y a denunciar el discurso discriminatorio. El ruido fue tan grande que incluso medios internacionales lo cubrieron. Por primera vez en mucho tiempo, Ventaneando no marcaba la conversación, la sufría, y ahí entra Seriani. Porque mientras todos discutían si el ataque había sido exagerado o no, él puso el foco donde debía estar, en la doble moral mediática, en cómo los mismos programas que lucran con el cuerpo de las mujeres se indignan cuando una mujer decide mostrarlo con autonomía. Su frase resonó fuerte: encuerada no estaba Kazu, estaba libre. Y eso, para muchos, es más provocador que cualquier desnudo. Esa línea recorrió internet como pólvora. Y lo más poderoso fue que no venía de un fan, sino de un periodista con trayectoria, de alguien que entendía el juego y aún así se atrevía a desafiarlo. Pero detrás de esta historia hay algo aún más profundo, amores. Kazu representa el cambio generacional, no solo del público, sino también del poder. Durante décadas, la televisión dictó lo que debía gustarte, a quién debías admirar y de quién debías desconfiar. Hoy ese poder se diluye entre millones de pantallas. Y cuando una figura auténtica conecta con el público, ya no hay productor que pueda apagarla. El efecto Kazu no se mide en ventas, sino en impacto cultural. Ella ha conseguido algo que pocas artistas logran: convertir su identidad en espejo. Cada crítica hacia ella refleja más sobre quién la lanza que sobre ella misma. Chapoy la llamó provocadora, pero en realidad lo que provocó fue incomodidad ante una nueva manera de ser mujer en el espectáculo. Y esa incomodidad, multiplicada en cada comentario, fue lo que encendió la chispa que Seriani convirtió en fuego. Él no solo defendió a Kazu, sino que aprovechó su caso para desenmascarar un sistema completo. Habló de cómo la prensa de espectáculos en México, durante años, ha protegido a unos pocos y hundido a otros según intereses comerciales. Habló de las alianzas con empresarios, de las presiones internas, de los vetos disfrazados de ética, y lo hizo sin miedo, con datos, con pruebas, con ironía, porque, como él mismo dijo, cuando el poder se siente intocable es cuando más necesita que lo toquen. Mientras tanto, Kazu siguió su camino sin responder directamente. No hizo declaraciones incendiarias ni buscó pleitos. Su respuesta fue artística: subir al escenario, cantar mejor que nunca y llenar estadios una y otra vez. Y eso, más que cualquier discurso, fue una bofetada simbólica al sistema. El público entendió el mensaje: la mejor venganza es el éxito. Y mientras Chapoy buscaba justificaciones, Kazu conquistaba titulares por méritos propios. En cierto modo, la historia se dio vuelta. La supuesta víctima del escarnio se convirtió en el epicentro de una revolución cultural. Hoy su figura trasciende el chisme. Es un símbolo del cambio de paradigma, del control televisivo a la libertad digital, de la sumisión a la autenticidad, de la censura al empoderamiento. Y aunque Chapoy
Nunca lo reconocerá públicamente. El caso Casu marcó el principio del fin de su narrativa dominante, porque en este nuevo mapa del entretenimiento, la credibilidad no se hereda, se gana. Y la de Patti Chapoy, después de esta guerra, ya no brilla como antes. En cambio, Casu y Seriani han demostrado algo más poderoso que cualquier rating, que la verdad, cuando se dice sin miedo, se viraliza sola. Y si tú crees que esto ya fue demasiado, suscríbete a Gossip de Estrellas, amor, porque lo que viene en el siguiente capítulo te va a volar la cabeza. Los pasillos de TV Azteca están en crisis, y lo que está ocurriendo detrás de cámaras parece sacado de una película de traiciones y miedo. Durante años, la televisión fue el juez y el verdugo del espectáculo. Quien caía en desgracia en un programa de Chapoy quedaba marcado, no había defensa posible. Pero Internet cambió todo. Hoy una historia contada con pruebas y autenticidad puede volverse viral en minutos y desmontar décadas de manipulación. Seriani entendió eso antes que nadie. Y aunque muchos lo tacharon de polémico o exagerado, su discurso tocó una fibra social, la del hartazgo hacia los medios que se creen dueños de la verdad. Chapoy, por su parte, no supo adaptarse. Intentó aplicar la misma fórmula de los 90 en una era donde el público ya tiene voz. El resultado fue predecible. Mientras Ventaneando pierde audiencia, Chisme No Like gana terreno. Y aquí entra un dato revelador, amores. Según los análisis de tendencias, los clips de Seriani sobre Chapoy tienen picos de retención superiores al 70%. Eso, en YouTube, es sinónimo de que la gente no solo mira, sino que se queda. Algo que cualquier estratega digital sabe. En la era del algoritmo, retener vale más que impresionar. Chapoy no solo criticó a Casu, también insinuó que la artista usaba el morbo para llenar estadios. Una acusación peligrosa, porque refuerza un estereotipo machista, que las mujeres no pueden ser exitosas por mérito propio, sino por escándalo. Seriani lo destrozó, y con razón. Encueradas están Thalía, Ninel Conde y Paulina Rubio todo el tiempo, y ahí no las critica, dijo. Un golpe seco, certero y además verdadero. No era una burla, era un espejo. Lo irónico es que Chapoy, que se vende como defensora de la moral televisiva, ha construido su carrera sobre las historias más turbias del espectáculo, infidelidades, drogas, traiciones, pero cuando la historia toca a alguien que no controla, se convierte en ofensa. Ahí está la raíz de este conflicto, el miedo a perder el control del relato. Y cuando alguien como Seriani lo desafía, el sistema reacciona con furia. Fuentes cercanas a la producción de Ventaneando han filtrado que, en las últimas semanas, se han sostenido reuniones de emergencia. La preocupación no es solo la crítica de Seriani, sino el efecto dominó que está generando. Otros comunicadores, influencers y hasta colaboradores de Chapoy están empezando a hablar. Las audiencias se están dividiendo. Hay quienes defienden a Chapoy como una institución y otros que la ven como el último vestigio de un sistema de manipulación mediática. Y mientras tanto, en YouTube, cada video de Seriani acumula más reproducciones que los segmentos de Ventaneando. No es solo una pelea personal, amores. Es una batalla generacional. La televisión de los 90 contra los medios libres de la era digital. Y esta vez, el público tiene la última palabra. Hay un detalle que ha pasado inadvertido por muchos, pero no por Seriani. La crítica de Chapoy hacia Cazzu tiene un trasfondo que va más allá del espectáculo. La constante insinuación de que una extranjera no debería venir a llenar estadios en México es peligrosa, sobre todo en un país donde la violencia y la intolerancia aún son heridas abiertas. Seriani lo dijo con todas sus letras. Eso no es periodismo, eso es xenofobia disfrazada de crítica artística. Y cuando lo dijo, miles de personas lo respaldaron en redes. Porque la gente no es tonta. Ya no se cree el cuento de la moralidad selectiva, lo que antes se aceptaba como televisión de opinión, hoy suena a manipulación. Y sí, tal vez a Chapoy le cueste aceptar que la era del miedo mediático ha terminado. Ya no se puede destruir una carrera con un comentario al aire. Las redes ya no perdonan ese tipo de discurso. Seriani no se detuvo.
A cada ataque respondió con argumentos. Y cuando lo acusaron de buscar fama a costa de Chapoy, contestó con una frase que se volvió viral. Yo no busco fama, busco justicia mediática. Ahí cambió todo, porque lo que estaba en juego ya no era solo un pleito entre periodistas, sino el futuro del espectáculo como lo conocemos. ¿Seguirá dominando la televisión vieja escuela, donde unos pocos deciden lo que el público debe creer? ¿O ganará el nuevo formato, donde la gente puede escuchar, comparar y decidir por sí misma? Y si ya has llegado hasta aquí, amor, dale al botón de suscribirte a Gossip de Estrellas, porque esta historia no termina hoy. Lo que viene podría ser el principio del fin del sistema, que durante años manejó a su antojo la verdad y la mentira del entretenimiento.